Ayer murió Manolo de la Calva a los 88 años, la mitad del dúo dinámico, y decimos que a veces qué admiración nos produce cuando en otros países despiden con grandes honores y toda solemnidad a grandes figuras de su canción, de su música, en la medida en que forman parte de su cultura. Así que yo quisiera que a estas horas saludáramos a Miguel Ríos. Hola Miguel, buenos días. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días. ¿Cómo estás? Pues bien, la verdad es que bien, aunque muy triste por la muerte de Manolo, que como tú estabas diciendo, es una figura fundamental en el desarrollo de la música popular en este país desde la mitad del siglo pasado. Por eso te he querido llamar, Miguel, esta mañana, porque... Una persona... Perdona. No, te decía Sí. que por eso te llamaba esta mañana, para que no quede que solo fue como si fuera poca cosa, que Manolo de la Calva fue la mitad del dúo dinámico, de quien a mucha gente, sobre todo los más jóvenes, les llega el recuerdo de aquella pareja que cantaba. Pero Manolo de Calva fue muchísimo más, y también con Ramón Arcusa, no solo desde el dúo dinámico, como intérpretes, lo que cambiaron, lo que supusieron para la música, sino también como compositores, como creadores de temas. Sí, la verdad es que, bueno, yo te quiero decirte que conocía al dúo dinámico mucho antes de venir a Madrid. Yo trabajé en una tienda de discos y los discos que más se vendían en el año 60 en este país era el dúo dinámico. Supusieron una eclosión y una normalización de la cultura en un país, o un intento de normalización de la cultura en un país en el que la cultura no estaba muy bien mirada, sobre todo la cultura popular, la cultura juvenil, ¿no? Y claro, fueron gigantes en el sentido de que luego compusieron muchísimo. Ramón estuvo trabajando con Julio Iglesias. Eran dos personas que durante una época fueron estrellas fulgurantes, luego se dedicaron cada uno a sus asuntos y luego volvieron para seguir explotando esa sensación de emocionalidad y de modernidad que habían iniciado a finales de los años 50, ¿no? Y sí, fueron muy grandes, fueron muy grandes en el sentido compositor, porque hicieron canciones memorables. La última, recuerdo, es El Resistiré, que fue la banda sonora de un país que estaba muy atribulado en un momento en el que en el que entramos en una deriva realmente que necesitaba una voz que llamara la atención y diera una cierta optimismo a la población, ¿no? ¿Crees que se les reconoce la importancia que han tenido, ya no solo en la música, Miguel, hablo de la cultura en general? Bueno, el dúo dinámico fue pioneros en esto de que se llamó en algún momento la música moderna. Pero es que no sé quién lo decía, que en España entierra mal. Yo creo que realmente el reconocimiento de la profesión sí lo tienen, y de popular también. Quizás no hay una liturgia que premie las vidas ejemplares en un oficio determinado, ¿no? Pero bueno, eso es como somos, no se reconoce poco en este país. Recuerdo con una admiración increíble el entierro de Johnny Hallyday. Johnny Hallyday fue una figura en Francia, y los franceses en eso sí que tienen un cum laude. ¿Tu favorita cuál es de todas las que tenía el dúo dinámico, Miguel? Pues mira, yo canté con ellos, hice un programa que se llamaba Qué noche a aquel año, y cantamos juntos el Hello Mary Lou, que es una canción de Jim Pitney, que popularizaron los Everly Brothers, que serían el dúo dinámico estadounidense, ¿no?
Y yo recuerdo abrir los discos en Granada, en la tienda en la que estuve trabajando como aprendiz, y abrir los discos y salir los discos de lo dinámico y oírlos, conociendo las versiones previas, y asombrarme de que algunas veces algunas estaban mejor que el original, sobre todo que nos traían los mensajes de la libertad y de la normalidad en este país que era, como su eslogan bien decía, diferente, ¿no? Miguel Ríos, te agradezco mucho que además te hayas asomado a la parte final del análisis político del Hoy por Hoy, pero hoy me apetecía mucho. Pues la verdad es que os sigo continuamente, sois mi radio de cabecera y os agradezco muchísimo que en la labor que estáis haciendo. Yo creo que se necesita ese diálogo que se inicia cada mañana en el Hoy por Hoy, y es muy importante que sigamos manteniendo esa bonomía que muestra el programa. Un abrazo, Miguel Ríos, cuídate mucho. Un abrazo, José Luis, adiós.